Entonces, como les venía diciendo, eso ocurre de la siguiente manera. Primero, hay una enzima que se llama escualeno monooxigenasa a nivel de muchos tejidos de retículo endoplasmático, que también usa NADPH y toma a digamos, a toda esta molécula lineal de escualeno de 30 átomos de carbono y comienza a, digamos, a producir una oxigenación. Es una enzima monooxigenasa que lo que hace es que introduce una oxigenación entre el carbono 2 y 3, como podemos observar aquí. Este epóxido, escualeno epóxido, es el precursor tanto para plantas como hongos, como animales, en llamados derivados del colesterol. Las plantas y los hongos producen intermediarios cíclicos, pero que no son colesterol. Los únicos que sintetizamos colesterol somos nosotros, los organismos, los animales y los vertebrados como tal. Entonces, esa, digamos, esa formación de colesterol se da principalmente por unas enzimas ciclasas. En plantas se produce un derivado que es el estigmasterol y en los hongos se produce el ergosterol a partir del mismo derivado escualeno epóxido. Pero en los animales ocurre una serie de muchas y múltiples reacciones que producen el llamado colesterol. Vean que las ciclasas activas producen hidroxilaciones. Esa es una caracterización particular. Y otra cosa que también producen es que comienzan a producir cierres de ciclos en cada uno de los segmentos lineales del escualeno. Y en ese momento miren cómo las ciclasas van produciendo más y más grupos cíclicos, inclusive insaturaciones. Y al final de muchas y muchas más reacciones se obtiene el núcleo esteroidal común, ¿cierto? Con la típica insaturación entre los dos átomos de carbono, el 5 y el 6, y también el grupo alquílico en el carbono 17 y el grupo hidroxilo en el carbono 3. Este núcleo colesterol es el núcleo específico después de la síntesis del escualeno. Vean cómo a partir del escualeno se obtiene este núcleo colesterol con las ciclaciones específicas. Ahora, las células también pueden obtener ese colesterol que viene libre a nivel sanguíneo o de la dieta por endocitosis, mediada por el llamado receptor de las lipoproteínas de baja densidad. Ese receptor tiene una apolipoproteína que se llama ApoB100, que es una de las que se encarga de recolectar ésteres de colesterol, que son formas de almacenamiento, y, digamos, aplicar la llamada endocitosis. Entonces, aquí el APO20 tiene un receptor en la membrana, que son receptores que reciben a la apolipoproteína, cuando saben que aquí hay dentro ésteres de colesterol, lo llevan dentro de la célula por endocitosis, formando una digamos, una vesícula recubierta de clatrina, que es una enzima que, digamos, una proteína, perdón, que lo que hace es que forma una vesícula alrededor de la lipoproteína y por endocitosis comienza a llevar a este colesterol como tal que viene de afuera. Dice Miguel, su colesterol malo sería el colesterol que viene fuera de la dieta, correcto. El LDL, vean que lleva colesterol dentro de las células. Obviamente es un colesterol malo que viene por fuera. Si se incrementa la cantidad de este de colesterol por el alto consumo en la dieta, entonces obviamente se lleva más colesterol dentro de las células. Pero este colesterol que es llevado a la célula es simplemente para qué, para ser reutilizado en el retículo endoplasmático como una especie de ahorro, porque recuerden que hay una tasa de síntesis, pero también una tasa de endocitosis que lleva colesterol dentro de las células. Entonces aquí mismo, en ese retículo endoplasmático, el colesterol es también almacenado como tal y permite, digamos, modificar la transcripción de enzimas que llevan a la síntesis de colesterol. Sí, y el que lleva a nuestro cuerpo, que lo saca a nuestro cuerpo como tal, es el otro colesterol llamado colesterol bueno, que es el de alta densidad. Bueno, entonces, eso ocurre, chicos, cuando nuestro cuerpo, digamos, hace endocitosis como tal mediada. Pero, digamos, el alto o la alta concentración de colesteroles lleva a su esterificación. Esto transcurre con una enzima que es la ACAT o acil-CoA transferasa, que transfiere grupos acil grasos para esterificar el colesterol. Entonces, el colesterol pierde esta polaridad en el grupo hidroxilo y ahora se le pega un grupo acílico, un grupo, digamos, acilo, que sería un éster, y al esterificar el grupo hidroxilo, acá con un grupo graso, esta molécula queda completamente apolar. Estos ésteres de colesterol son la forma principal de transporte de colesterol a nivel del organismo.
¿Quién está haciendo una preguntita? Repítalo de endocitosis, Jan. Bueno, Jan, queda grabado como tal. Necesito avanzar en los temas. Entonces, como esto va a quedar grabado, entonces ustedes tienen ahí la parte de endocitosis para que ustedes simplemente repasen. Bien, voy a seguir adelante con eso. Y Valentina, lo lamento mucho, usa de pronto tu plan de datos para poder reingresar. Bien. Entonces, como les venía diciendo, chicos, esta enzima, que es la acil-CoA transferasa o ACAT, o lecitin colesterol aciltransferasa o LCAT, son dos isoformas específicas que se encargan de esterificar el colesterol para que éste pueda ser transportado dentro de las células como tal. Entonces, esta forma es la principal forma de transporte de colesterol, se llaman ésteres de colesterol, donde el grupo hidroxilo del carbono 3 de colesterol es esterificado por acil grasos o grupos ácidos grasos libres para su almacenamiento. La esterificación favorece el almacenamiento de este compuesto. Bien. En resumidas cuentas, chicos, ¿cómo se regula la biosíntesis de colesterol? Ya habíamos hablado entonces del mecanismo, ahora vamos a hablar de la regulación. La HMG-CoA reductasa, que es la enzima principal que sintetiza colesterol, produce el núcleo de isoprenolos activados, mevalоnato, tiene varias fuentes de regulación. Y de hecho, muchachos, hablamos básicamente de un mecanismo mediado por varias fuentes. Una regulación covalente a través de enzimas, de hormonas, una regulación alostérica por intermediarios, inclusive algunos inhibidores competitivos como medicamentos, y una regulación transcripcional como tal. Entonces hay tres grandes mecanismos. Es un mecanismo, digamos, mucho más controlado que la mayoría de las biomoléculas orgánicas, porque nuestro colesterol, digamos, no se puede degradar. Es una molécula que es enteramente requerida de nuestro cuerpo para síntesis, es sintetizada y obtenida de la dieta. Entonces, como les decía, las estatinas tienen la característica de ser inhibidores competitivos de la HMG-CoA reductasa, pero también muchos intermediarios de la síntesis de colesterol también son reguladores alostéricos en la biosíntesis de colesterol. Pero la enzima, la HMG-CoA reductasa, tiene, digamos, el principal punto de control y es la más importante de todas, porque su regulación es bastante, digámoslo así, controlada. ¿De acuerdo? Entonces, para ustedes tengan una idea, tiene muchos mecanismos diferentes de regulación. Voy a hablar de algunos de ellos, de los más importantes, y me voy a enfocar particularmente en el mecanismo de SBRP. Entonces, para que presten mucha atención a lo que estoy hablando. Bien, entonces, vamos a trabajar en toda esa parte. Entonces, para que presten mucha atención a esta parte. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Entonces, la HMG-CoA reductasa es el punto principal de control para la síntesis de colesterol. Esta enzima está ubicada en el retículo endoplasmático, tiene una gran cantidad de dominio transmembrana, o sea, está bastante embebida en la membrana del retículo endoplasmático y tiene un dominio transmembrana que lo que tiene es actividad, tiene un dominio extramembrana que tiene mayor actividad enzimática. Es como si fuera una culebrita embebida en la membrana del retículo endoplasmático y tiene una puntica que es catalítica. O sea, es más o menos como una culebrita así. ¿Listo? Y varios dominios y el dominio catalítico está fuera de la membrana. Entonces, esto es toda la membrana del retículo endoplasmático y ella está hacia afuera. El colesterol actúa como un retroinhibidor de la misma síntesis de él, porque también ella está conjugada con unas enzimas específicas, con unas proteínas, de membrana que, digamos, que controlan la síntesis del mismo colesterol. La regulación de la HMG-CoA reductasa tiene dos, digamos, grandes momentos. Una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. Presten mucha atención aquí. A corto plazo implica la acción de todo un sistema de proteínas quinasas. ¿Bien? Y está mediada por la carga energética celular. Desactiven los sonidos, que no se está escuchando nada. Hay alguien que tiene un celular a todo timbal ahí. Por favor, desactiven los micrófonos. La regulación a corto plazo implica la acción de proteínas quinasas por un proceso de fosforilación y también está mediada por la carga energética celular. Y a largo plazo es todo aquello que está relacionado con la tasa de regulación de la síntesis del RNA mensajero que lleva a la síntesis de esta proteína, regulación de la traducción de este RNA mensajero de la información genética de esta enzima
y la regulación de su degradación por el sistema de proteasomas. Entonces vean cómo la regulación de HMG-CoA reductasa se puede llamar inclusive control exquisito. Es un control exquisito, muchachos, porque tiene dos sistemas de regulación, tanto a corto como a largo plazo. Y el sistema a largo plazo es bastante, pero bastante controlado. Entonces, eso lleva principalmente a eso. Vamos a hablar desde la regulación de la HMG-CoA reductasa a corto plazo. Todos estos son mecanismos de fosforilación o modificación covalente que se median a nivel hormonal o por la misma carga energética, es decir, por los niveles de AMP y las proteínas quinasas activadas por el mismo AMP. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Porque la AMP, como ustedes saben, es un regulador de ¿qué? De la medida energética celular. Si hay mucho AMP celular es porque hay baja cantidad de energía. Recuerden que se ha fosforilado mucho el ATP y ya solamente queda adenosín monofosfato, que es baja energía. Entonces, baja energía, ¿cierto? Implicaría de que se activaría un mecanismo que detectaría niveles de AMP elevados. Esta proteína quinasa activada por AMP es una de estas principales enzimas que cuando se encuentra en una forma activada es porque ella detecta que hay mucho, digamos, mucho AMP y eso implica baja energía, lo que sería un inhibidor en la síntesis de colesterol porque no se destinaría a acetilcoenzima A para otra función, sino para el ciclo de Krebs. Entonces recuerden que como el colesterol proviene de la coenzima A, entonces si hay mucha baja energía, entonces nuestro cuerpo tiene que transformar más la biosíntesis hacia ATP para incrementar. Pero el otro mecanismo de modificación a corto plazo es el mecanismo hormonal. El glucagón activa la fosforilación de la llamada enzima HMG-CoA reductasa, que es la forma inactiva, mientras que la insulina activa su forma desfosforilada, que es la llamada forma activa. Voy a mostrarles aquí en este mecanismo cómo se inhibe. Miren cómo la cantidad de moléculas de acetilcoenzima A en un multipaso produce beta hidroxi beta metilglutaricoa o HMG-CoA, ¿cierto? La HMG-CoA reductasa tiene dos mecanismos de activación, un mecanismo hormonal que es por la insulina, que es activada, y glucagón que la inhibe. Y la misma AMP, la proteína quinasa dependiente de AMP, también inhibe a la HMG reductasa porque interpreta una alta concentración de AMP como una baja de ATP y por ende no se destina a acetilcoenzima A sino para otra cosa que el ciclo de Krebs. Entonces, en ese caso, nuestro cuerpo toma esto ¿para qué? Para el ciclo de Krebs, para producir ATP, para producir energía. Entonces, este paso se inhibe porque no vamos a producir colesterol. También, cuando se obtiene mucho colesterol intracelular, esto activa a la enzima esterificante, ACAT, ¿de acuerdo? Que produce ésteres de colesterilo. Los ésteres de colesterilo también son inhibidores retroalimentativos que, digamos, inhiben a la HMG-CoA reductasa también. Bien. Inclusive, separa la síntesis de receptores LDLs, que son receptores que median la endocitosis. Entonces, vean cómo el mismo colesterol es un inhibidor por retroalimentación de su propia síntesis. Ahora, como les venía diciendo, alta concentración de AMP es un inhibidor específico en la síntesis de qué? De este caso, de colesterol. Miren cómo la insulina promueve la síntesis de colesterol, esto porque mantiene la forma inactiva de la AMPK desfosforilada, ¿bien? Que es una forma inactiva que no tiene fosforilo, y eso genera que la HMG-CoA reductasa no esté fosforilada y por ende esté, en este caso, activa. Entonces, en este caso, ven cómo la insulina, por medio del sistema de proteínas fosfatasas, digamos que no inhibe, sino que más bien mantiene la forma activa de la HMG reductasa, que es desfosforilada. Pero el glucagón hace lo contrario, activa la fosforilación de la AMPK. Cuando esta queda fosforilada, entonces se activa la fosforilación de la HMG-CoA reductasa, que queda fosforilada e inactiva y por ende se queda inhibida la síntesis de colesterol. Vean cómo las hormonas hacen todo el caso contrario. Y vean cómo por niveles de AMP, también la energía de la célula le dice a nuestro cuerpo a través de la AMPK cómo la inhibición debe ser reducida. Entonces, digamos que ese es básicamente el mecanismo de regulación. Ahora, este es básicamente un resumen, pero para que ustedes sepan
Inclusive el aumento en la concentración del núcleo esteroidal y de derivados como los ésteres de colesterol también aumentan la retroalimentación. Inclusive la hormona tiroidea y los glucocorticoides, que son reguladores de la respuesta de asimilación de compuestos, inactivan la misma síntesis de colesterol. El mecanismo de regulación a largo plazo es un mecanismo que está mediado por todo lo que es la respuesta de síntesis de moléculas de enzima HMG-CoA reductasa y funciona en varios niveles. Una regulación a nivel transcripcional del mismo gen, es decir, de la traducción de este gen de la respuesta transcripcional para producir la enzima, por el llamado sistema SREBPs en el retículo endoplasmático. Este sistema es el que vamos a hablar más que nada. Otro mecanismo es la regulación post-transcripcional de HMG-CoA reductasa, que es la traducción del ARN mensajero mediada por intermediarios. Degradación de la HMG-CoA reductasa por la ubiquitinación, o sea, la tasa de degradación de la HMG-CoA reductasa también es un mecanismo a largo plazo. Y disminución en la transcripción de receptores LDL, que también está activada por este mecanismo de los SRBPs. Bien, vamos a hablar de este mecanismo particularmente, que es el más importante. Los SRBPs o proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles, digamos que básicamente es un sistema de proteínas formado por un complejo SCAP, que es este que está aquí, es proteína activadora de decisión de los SRBPs, y a un INSIC, que es una proteína de gen inducido por insulina. Recuerden que la insulina es un activador de la síntesis de colesterol. Entonces, SCAP e INSIC, estos dos que están aquí en azul y en rojo, son sensores de esterol. Cuando hay oxiesteroles o derivados esteroles, que son núcleos esteroidales libres, ellos se pegan a estas proteínas y le dicen al SRBP, no vamos a sintetizar colesterol. ¿Por qué? Porque lo mantienen fijado a la membrana del retículo endoplasmático. ¿Listo? Entonces, mucho esterol en el retículo endoplasmático mantiene a SRBP, que lo que contiene es un pequeño dominio, este pequeño dominio que estoy mostrando aquí, que es un dominio, digámoslo así, es un dominio activador atlético. Este pequeño residuo en verde es básicamente un dominio regulatorio que le dice a la célula, al núcleo, que sintetice HMG-CoA. Pero cuando hay mucho núcleo esteroidal, este núcleo está fijado a él y no se mueve. Es como si estuviera fijado, como si fuera un cierre de pantalón. Me gusta llamarlo en ese sentido. Miren que está completamente fijado. Pero en ese momento, cuando está retenido, cuando hay una marca represiva, específicamente hablando del núcleo, no hay síntesis de HMG-CoA reductasa. Pero cuando, digamos, no hay núcleos esteroidales, eso lo interpreta el retículo endoplasmático como necesidad de sintetizar núcleos esteroidales o colesterol. Entonces, la marca represiva, INSIC, digamos, se marca para ubiquitinación, es decir, es degradada. Cuando se degrada, entonces ya la marca represiva, que es esta proteína de secreción, pasa a SCAP y ya digamos, el cierre que había con INSIC queda liberado. Entonces, al quedar liberado, SCAP y SRBP pueden salir de la membrana del retículo endoplasmático. ¿Para dónde? Para hacia el núcleo. Entonces, aquí lo que ocurre es que SRBP es atacado por unas proteasas que liberan la marca regulatoria de SRBP. Este pequeño dominio hace una escisión aquí y dejan ese pequeño dominio regulatorio que vaya y pase el núcleo, y al pasar al núcleo, digamos que activan la respuesta transcripcional para la síntesis de enzimas de la síntesis de lípidos, particularmente hablando HMG-CoA reductasa y receptores LDLs, que son receptores endocitóxicos de la entrada de colesterol hacia la célula. Y básicamente ese es el mecanismo que ocurre a nivel de los SRBPs, que son proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles. De ahí su nombre, ¿listo? Estos son reguladores de esteroles, son sensores de esteroles, INSIC y SCAP. Este mecanismo lo pueden encontrar en la bioquímica de Leringer, también lo saqué de ahí. Ustedes, ¿listo? Entonces, esto es básicamente todo el resumen de lo que les había comentado. Ese colesterol, digamos que proviene de la dieta o de la síntesis. 70% proviene de la síntesis, 30% de la dieta. Es todo enteramente transcurre lo que es síntesis predominantemente en el hígado, pero también en todos los tejidos, digamos que tienen una alta demanda de tejido liposo, corteza adrenal, gónadas, placenta, intestino. Bien, y entonces
¿Qué pasa con ese colesterol hepático? Parte se utiliza para muchos tejidos lipídicos, pero también para excreción. Es un producto que no se degrada, se usa principalmente para la síntesis de sales biliares o ácidos biliares. Entonces, vamos a hablar de esos también particularmente hablando. ¿Cuáles son esos ácidos biliares y sus sales?